libro A su imagen, 10 maneras en las que Dios nos llama a reflejar su carácter, por Jane Wilke. Capítulo 5. Dios el más misericordioso. Profundidad de misericordia. ¿Será posible que haya aún más misericordia reservada para mí? Charles Wesley, 1740. Mis 2 hijas nacieron con unos 15 meses de diferencia. Como son tan cercanas en edad, en la escuela compartieron los mismos amigos, jugaban en los mismos equipos deportivos, cantaban en el mismo coro y servían en el mismo ministerio de la iglesia. Por eso, casi siempre se habla de ellas al mismo tiempo. Los amigos nos preguntan ¿cómo les va a Mary Kate y a Claire? En verdad, comparten muchas cosas en común y son un par de hermanas felices. Pero cada una es singular, con su propia personalidad encantadora y sus propios rasgos hermosos. Cada una aporta algo especial a nuestra familia y al mundo. Todo el que las conoce lo sabe. Pero la cercanía de edad hace que sus nombres suelan mencionarse juntos. A veces pasa algo similar con 2 atributos de Dios que solemos asociar de manera muy estrecha en nuestras mentes, como si se tratara de 2 hermanas, la misericordia y la gracia. Es común verlas juntas en un mismo versículo. Aparecen juntas en nuestros himnos y coros de alabanza. Sin duda se relacionan estrechamente. Pero así como mis hijas son felizmente similares y maravillosamente distintas, los atributos de la misericordia y la gracia son hermanas dignas de admiración, tanto juntas como separadas. Les dedicaremos un capítulo a cada una de estas hermanas, pero antes de dividirlas debemos considerarlas juntas. Para esto también debemos incluir el contexto necesario de la justicia de Dios. La justicia, la misericordia y la gracia coexisten en el carácter de Dios. Cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, celebra las 3 características en su autodescripción. El Señor Dios clemente y compasivo, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable. Éxodo 34, del 6 al 7. Ya hemos considerado la justicia de Dios, pero con el propósito de comparar, sinteticemos la justicia, la misericordia y la gracia en 3 definiciones clásicas y simples que nos ayudan a entender cómo se relacionan entre ellas. Justicia es recibir lo que merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos. El primer paso para entender las distinciones entre estos 3 conceptos es saber lo que merecemos. Nuestro análisis sobre la justicia perfecta de Dios nos recordó que, debido a que hemos transgredido su santa ley, todos merecemos la muerte, pero el simple hecho de que estés leyendo este libro debería decirte que no se ha hecho justicia, al menos no a costa tuya. De ser así, estarías muerto, y lo mismo aplica para la autora de este libro. Nadie estaría vivo porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El hecho de que estés inhalando y exhalando en este mismo momento indica que estás recibiendo misericordia. Aunque Dios tenía todo el derecho de reclamar tu vida, te ha concedido días, meses y años. En esto tú y todo ser humano han recibido misericordia, porque se les perdonó la muerte inmediata y han recibido gracia porque se les ha dado largura de días. Se te ha concedido una prórroga de la muerte física. Y si estás leyendo este libro porque crees en Cristo, no solo has recibido misericordia, sino también el regalo de la vida eterna, la mayor gracia de todas. Pero hablaremos más sobre la gracia cuando lleguemos a su capítulo. Primero le daremos el espacio debido a su hermana, la misericordia. La misericordia abunda. La misericordia de Dios es su compasión activa hacia su creación, en su respuesta al sufrimiento y la culpa, ambos productos de la caída. ¿Hasta dónde se extiende? Bueno, es el Señor para con todos y su misericordia en todas sus obras. Salmo 145:9. Reina Valera actualizada. Dios es infinitamente misericordioso, pero ejerce su misericordia como Él decide, de acuerdo con su soberana voluntad.
Él escoge de quién tendrá misericordia, Romanos 9:15. No está obligado a mostrarle misericordia a nadie, pero en la Biblia vemos que le muestra misericordia al pecador y al santo por igual. Los salmistas apenas pueden dejar de hablar de la misericordia de Dios, aunque muchos consideran que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios inmisericordia. El Antiguo Testamento menciona su misericordia en una proporción 4 veces mayor que el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que en Cristo vemos la misericordia de Dios plasmada en toda su riqueza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Efesios 2 del 4 al 5. Pablo comienza su segunda carta a los Corintios con una celebración de Dios como Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, 2 Corintios 1:3. Pedro exclama, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. 1 Pedro 1:13. Dios el Padre envía a su Hijo por su gran misericordia. Él actúa compasivamente hacia los pecadores. El Hijo se encarna y la misericordia adquiere un nombre propio. Entender la misericordia de Dios en Cristo nos puede ayudar a entender mejor un versículo importante que solemos pasar demasiado rápido. Lo memoricé cuando era pequeña, pero nunca me detuve a examinarlo. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 de Juan 1:9. ¿Fiel y justo? Ver a Dios como fiel para perdonar los pecados confesados parecía lógico, pero esa referencia a la justicia me dejó perpleja cuando me detuve a examinarlo. ¿Cómo es posible que el hecho de que Dios perdone nuestros pecados sea justo? ¿No debería decir fiel y misericordioso en vez de fiel y justo? Hizo falta otro fracaso personal para yo poder detenerme y entender cómo este versículo podía ser verdad. La justicia, la misericordia y las multas. Mi esposo Jeff, un excelente conductor. Nunca ha tenido un accidente, a excepción de 2 incidentes en la secundaria que no vale la pena contar. Uno en el que una vaca inesperada tuvo heridas menores y otro en el que hubo una falla catastrófica en un lavadero de autos mientras Jeff lavaba el suyo. Así que, para aclarar, Jeff es un excelente conductor, que a excepción de las 2 veces en las que fue víctima de circunstancias que estaban fuera de su control, no ha tenido ningún accidente. Yo no soy mala conductora. El único accidente automovilístico en el que estuve involucrada, que causé, sucedió en el parqueadero de la iglesia. Di reversa demasiado rápido y me estrellé contra un camión que estaba detrás de mí, causándole un daño significativo a su parachoques y su rejilla. La historia es más significativa cuando te enteras de que en un parqueadero de más de 400 espacios me estrellé contra el único otro auto que había allí en ese momento. No soy mala conductora, pero me han puesto una que otra multa. Hace 7 años iba atravesando la ciudad para dar una conferencia un viernes durante la hora pico del tráfico. Luego de haber esperado 3 ciclos para girar a la izquierda en una intersección congestionada, aceleré mientras el semáforo estaba en amarillo y seguí mi camino. Un par de semanas después llegó una multa por correo con evidencia fotográfica de mi falta. Resultó que había cruzado cuando el semáforo estaba en rojo. La justicia dictaminó que se necesitaban $200 para limpiar mi buen nombre, o eso pensé. Digamos simplemente que no teníamos $200 extra en ese momento y mi vergüenza por el incidente hizo que se retrasara el pago de la multa. Jeff se dio cuenta de que la fecha límite de pago estaba cerca y me lo recordó. Yo iba a salir de la ciudad, así que me dijo que iba a ir a la página web y se encargaría del pago. Fue allí que descubrió que en realidad no era mi buen nombre el que estaba en juego, sino el suyo. Como el auto que yo conducía estaba a su nombre, mi multa había pasado a su expediente de conducción. Su excelente expediente de conducción. Su respuesta: ya lo solucioné. Misericordia. Él pagó mi multa sin quejarse y mi culpa quedó en su historial.
A los ojos del gran estado de Texas, las demandas de la injusticia se habían cumplido, aunque por otra persona. Yo no recibí lo que merecía, sino que Jeff lo recibió en mi lugar. Ejemplos como estos nos ayudan a entender por qué Dios es tanto fiel como justo para perdonar nuestro pecado. Debido a que Cristo recibió justicia en la cruz, nosotros recibimos misericordia. Como Cristo ya pagó por nuestra culpa, Dios sería injusto si ahora se negara a perdonar nuestros pecados. La misericordia y la justicia toman su lugar en la narrativa de nuestra salvación. La misericordia triunfa sobre el juicio. Una de las partes más difíciles de escribir o enseñar es encontrar y contar historias que ilustran los puntos claves de lo que quiero comunicar. Prefiero las historias personales de cosas que realmente sucedieron, como la que acabo de contar, pero siempre está el riesgo de exponer demasiado a un amigo o familiar al relatarla, así que se tienen que usar con cuidado. Sin embargo, el caso de un análisis de la misericordia, la historia perfecta ya se escribió. Como sus personajes son ficticios, no creo que alguien se ofenda. La usaré aquí con el permiso del autor. Hablo de la historia de dos hombres, uno es el más respetado de la ciudad y el otro es el más odiado. Ambos se dirigen abrumados al lugar de adoración local, cada uno a su manera. El primer hombre se pone de pie y ora en voz alta, dándole gracias a Dios porque no es como los demás hombres. Según sus palabras, él es el mejor modelo de rectitud. Todo lo contrario al canalla que entró cabizbajo después de él y se quedó allí cerca de la entrada. Sin duda, todos los que alcanzaron a escucharlo estuvieron de acuerdo con su autoevaluación. Pero el canalla, que se había quedado a cierta distancia, luego abre su boca para hablar. Su osadía es increíble. ¿Cómo se atreve a ofrecer su oración en este lugar? Y solo pronuncia una frase sencilla. Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Lucas 18:13. ¡Qué insuficiente! ¿Cómo se le ocurre soltar una frase tan abrupta, tan breve y tan general? Regresa al lugar de donde viniste, no tienes nada que hacer aquí. Sin embargo, el autor de nuestra historia da un veredicto diferente al que esperaríamos. Les dijo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Esta historia es ficticia, pero ha ocurrido miles de veces. ¿Cómo puede ser que el recaudador de impuestos de la parábola de Jesús salga justificado? La respuesta se encuentra en lo que enseña la frase breve que pronuncia. Ya que Jesús es el autor, cada palabra ha sido escogida y ubicada con una intencionalidad perfecta. Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Fíjate en la imagen que se forma con las palabras de este hombre. En un extremo de la frase tenemos a Dios, en el otro extremo tenemos a un pecador, y en el medio está la misericordia. La palabra específica que Jesús escoge para ten misericordia de mí es la forma verbal de la palabra que traducimos como propiciatorio. Los que escuchaban esta historia de Jesús sabían que el propiciatorio era la cubierta del arca del pacto. El arca se encontraba en el lugar santísimo y estaba diseñada para representar un trono. Dentro del arca estaba el documento de pacto, los 10 mandamientos que representan la justicia de Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre de un sacrificio inocente y sin mancha para expiar los pecados del pueblo. Básicamente, el recaudador de impuestos clamó: Dios, sé el propiciatorio para mí, un pecador. Lo que a nuestros oídos modernos les parece una escasez de palabras, en realidad es una plegaria perfectamente calibrada. El recaudador de impuestos, reconociendo su insuficiencia de su justicia y de sus palabras, se aferra a la misericordia de la sangre expiatoria, poniéndola entre él mismo y Dios. Esta historia es ficticia, pero ha ocurrido miles de veces. Es la imagen de nuestra salvación. El clamor del recaudador de impuestos
es el clamor de todos los que reconocen que la única forma en la que pueden acercarse a Dios Santo es a través de la sangre derramada de un cordero inocente. Santiago, el hermano de Jesús, habla de esto cuando nos recuerda que la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. O más literalmente, la misericordia se exalta por encima del juicio. Sospecho que Santiago, al igual que Jesús, también está dibujando una imagen con sus palabras, recordando ese trono dorado del arca del lugar santísimo. El salmista describe la justicia de Dios como el fundamento de su trono, Salmo 89:14. Al completar el tabernáculo, Moisés obedeció los mandatos de Dios al pie de la letra en cuanto a su montaje. Tomó el documento del pacto y lo puso en el arca, y sobre ella puso el propiciatorio, Éxodo 40:20. Contempla la imagen y toma nota de su enseñanza. La misericordia se exalta a sí misma por encima del juicio, en donde la ley condenaría, la misericordia triunfa. Tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Que cómo conduzco ahora? Gracias por preguntar. Desde esa multa ya no conduzco como lo hacía antes. Cada vez que soy tentada a acelerar cuando el semáforo está en amarillo, siento una punzada en la conciencia. Ahora soy más cuidadosa que antes y me niego a que el nombre de Jeff lleve más culpas por mis delitos. La misericordia tiene ese efecto en los que la reciben. Cambia la forma en que vivimos. Luego de haber hablado extensamente sobre la naturaleza y la profundidad de la misericordia de Dios, tanto hacia los judíos como hacia los gentiles, el apóstol Pablo concluye lo siguiente. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Como hijos de Dios, ahora vivimos tomando en cuenta la misericordia en todo momento. El resultado de esta perspectiva es la rendición sacrificial de nuestra vida por el bien de otros. En lo que podamos, permitimos que la misericordia triunfe sobre el juicio. Tener misericordia significa aliviar el sufrimiento, tanto físico como espiritual. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, sacrificamos nuestra comodidad física para suplir lo que le falte a otros. Esto lo hacemos por nuestros seres queridos, por supuesto, pero también lo hacemos con personas que no son allegadas a nosotros. Según el mundo, no tenemos obligación de hacerlo, pero la cruz nos dice que sí tenemos una gran obligación para con todos. En vez de compararnos a nosotros mismos con los más quebrantados y desesperados y de considerarnos más justos que ellos, recordamos de dónde Cristo nos sacó y les ofrecemos la copa de la misericordia. Tener misericordia también significa perdonar como hemos sido perdonados. Teniendo en cuenta la misericordia de Dios, sacrificamos nuestra amargura y resentimiento para extender el perdón. También sacrificamos nuestras heridas legítimas, como el dolor del rechazo injusto o el dolor de una herida que recibimos injustamente. Se las confiamos a Dios, recordando que nosotros le hicimos eso mismo a Cristo en un grado mucho más alto y que lo soportó para salvarnos. Aquí puede surgir una pregunta natural. ¿Cuántas veces debo perdonar? Y la respuesta es clara. Pedro le hizo la misma pregunta a Jesús. Como conocía algo de la misericordia generosa de Dios, enmarca su pregunta de tal forma que sin duda espera elogios por parte de Jesús. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Mateo 18:21. Los rabinos de la época de Pedro enseñaban que una misericordia generosa requería que las personas perdonaran hasta 3 veces, pero no más. Pedro, más bien de forma ostentosa, sugiere un mayor número que los rabinos y uno simbólico, ya que el número 7 se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse a la perfección y a una totalidad. Jesús responde con un llamado a una misericordia generosa que se extiende más allá de lo que se le podía ocurrir a Pedro. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Mateo 18:22. Jesús amplifica el número simbólico de Pedro.
lo multiplica por 10 y luego agrega 7 más por si acaso. 7 por 10 más 7. Combina el 7 de Pedro con el 10, que también significa totalidad. ¿Cuántas veces deberíamos perdonar? 7 por 10 más 7. Completamente por completamente, más completamente. Luego de decir esto, les relata una parábola de un hombre que, después de que se le perdonara una deuda astronómica, va y trata sin misericordia al hombre que le debe un poco de dinero. El punto es claro. Jesús le dice a Pedro que perdone como él ha sido perdonado, hasta lo sumo como Dios nos ha perdonado. Pedro mismo fue inmortalizado en la Escritura por negar a Jesús 3 veces en una sola noche. 3 absoluciones no serían suficientes, tampoco 7. No, solo serviría una misericordia generosa, una misericordia abundante. Cuando no extendemos misericordia a otros, estamos relevando que no reconocemos lo que hemos recibido, que hemos perdido de vista la abundante misericordia de Dios para con nosotros. Debemos obedecer la voluntad de Dios para nuestras vidas de ser compasivos, así como nuestro Padre es compasivo. Lucas 6:36. Misericordia sabia. Perdonar generosamente no significa permanecer en situaciones de riesgo. La Biblia hace un gran esfuerzo por abordar los peligros de andar con los que hieren perpetuamente a otros. A los que no aprenden de sus errores pasados se les llama necios. Aunque podamos perdonar al necio por herirnos, no debemos darle oportunidades ilimitadas para herirnos de nuevo. Si lo hacemos, nosotros mismos estaríamos actuando como necios. Cuando Jesús extiende misericordia en los evangelios, siempre lo hace con un ve y no peques más, ya sea explícita o implícitamente. Cuando nuestro ofensor continúa pecando contra nosotros, lo sabio es poner límites en donde sea debido. Hacerlo en sí mismo es un acto de misericordia al ofensor, ya que limitar sus oportunidades de pecar contra nosotros le ahorramos más culpas ante Dios. La misericordia nunca requiere someterse al maltrato, ya sea espiritual, verbal, emocional o físico. Sí, Jesús soportó todos esos tipos de maltrato para expiar nuestros pecados, pero nosotros no somos Jesús. En todo lo que soportó, Él nunca fue una víctima. Una víctima es alguien que es subyugado en contra de su voluntad por una persona más poderosa. Es posible que seamos victimizados por otros y que entre menos poder tengamos, será más probable que suceda. Es por esto que la Biblia deja clara nuestra responsabilidad de cuidar a la viuda y al huérfano. Las mujeres y los niños que a menudo no tienen poder en la sociedad son victimizados más fácilmente y según las estadísticas son los más victimizados. Jesús no tuvo menos poder cuando vino a la tierra ni por un instante. Si es una víctima, no es un salvador. Teniendo acceso a un poder ilimitado, entregó su vida voluntariamente. Somos llamados a seguir su ejemplo de extender misericordia, pero lo hacemos sabiendo que somos vulnerables a ser victimizados. Perdonamos hasta lo sumo, pero no vamos a permitir una victimización continua, ni la nuestra ni la de alguien más. A menudo las personas a las que más necesitamos extender misericordia y perdón no son conscientes de la herida que han causado. Con frecuencia no perciben la necesidad de pedirnos perdón. Es difícil extender misericordia al que no tiene misericordia. Es difícil decir con Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y aun cuando somos capaces de hacerlo, nos damos cuenta de que con el tiempo las heridas antiguas pueden resucitar. Es por esto que Dios prepara continuamente una mesa para nosotros en presencia de nuestros enemigos. Cuando el viejo enemigo de la falta de perdón levanta su cabeza, recordamos que nuestra cabeza ha sido ungida con el aceite de la alegría. Nos acercamos de nuevo a la mesa y de nuestro propio perdón. Nunca debemos olvidar que Jesús preparó una mesa de misericordia en la noche que fue traicionado. Esa noche dijo sobre el pan, este es mi cuerpo, y dijo sobre el vino, esta es mi sangre. Pan del mundo partido en misericordia, vino del alma derramado en misericordia. Aquel que habló palabras de vida y en cuya muerte mueren nuestros pecados, observa el corazón roto por el dolor.
Observa las lágrimas derramadas por los pecadores, que tu banquete se convierta en la evidencia de que nuestras almas son alimentadas por tu gracia. Reginald Heber, 1827. Ven a la mesa a recibir la misericordia de Dios. Ven una vez, ven de nuevo. ¿Cuántas veces se ha extendido frente a ti la mesa de su cuerpo y su sangre? Perdona esa misma cantidad de veces. Perdona y sigue perdonando. Él presentó su cuerpo como sacrificio. Ahora presenta el tuyo como culto racional. Romanos 12:1, Nueva Biblia de las Américas. La misericordia triunfa sobre la justicia. Dichosos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dichosos los misericordiosos, porque ellos han recibido misericordia. Dichosos los misericordiosos, porque la misericordia que han recibido no tiene fin. Versículos para meditar. Salmo 51:1, Lamentaciones 3, 22 al 23, Tito 3, del 4 al 6, Salmo 119, 156, Zacarías 7, del 8 al 10, Proverbios 28, 13, Lucas 6, 35 al 36. Preguntas para reflexionar. En la historia de Jesús, ¿te pareces más al fariseo o al recaudador de impuestos? ¿Qué tan consciente eres de que necesitas misericordia desesperadamente? ¿Qué te impide reconocer tu necesidad y confesarla con más fervor? Segundo, describe un momento de tu vida en el que hayas mostrado misericordia perdonando a alguien que no te había pedido perdón, aunque esa persona no haya sido consciente de ello. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué aprendiste acerca de lo que significa ser un seguidor de Cristo? Tercero, en tu caso, ¿a quién es más fácil mostrarle compasión? ¿Y más difícil? ¿Qué tienen esas dos relaciones o esos dos tipos de personas que te llevan a responder cómo lo haces? ¿Cómo los ve Dios? ¿De qué manera debería el deseo de crecer en la misericordia mejorar nuestra relación con Dios? ¿Cómo debería mejorar nuestras relaciones con otros? Da un ejemplo específico en cada pregunta. Oración. Escribe una oración a Dios dándole gracias por la misericordia abundante que es tuya en Cristo. Pídele que te ayude a ser misericordioso como Él es misericordioso. Pídele que te convierta en un instrumento de compasión activa hacia los que estén sufriendo por diferentes motivos. Dale gracias por preparar una mesa para ti en la que siempre te esperan nuevas misericordias.